Llegó la hora de la participación ciudadana. Bienvenidos al único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Bienvenidos a Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos la urna de cristal para hablar de paz, de las conversaciones que se llevan a cabo en La Habana, de los avances, los mitos y las realidades del proceso. Es el momento para que participe con sus preguntas y sugerencias. Lo puede hacer a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en la fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. También lo puede hacer a través de las líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46 y en Bogotá en el teléfono 220 1808. Bienvenidos, la urna está abierta. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de la televisión colombiana en el que el Gobierno Nacional responde todas sus inquietudes en vivo y en directo hoy jueves desde los estudios de RTBC, precisamente en un programa muy especial. Un programa muy especial por tres factores básicos. El primero de ellos es que vamos a tratar un tema que es trascendental para el país, un tema sobre el cual se ha construido una gran esperanza para tener una nueva Colombia. Es el tema de la paz. También la segunda razón es que está con nosotros un invitado muy pero muy especial y es precisamente el jefe del equipo negociador, del equipo de la mesa de conversaciones en La Habana, el doctor Humberto de la Calle. Y la tercera razón es que estamos estrenando nuevo set, nueva imagen de Urna de Cristal, esto para hacer un programa más agradable y para contar con ustedes y con la participación ciudadana. Doctor Humberto de la Calle, muy buenas noches y muchas gracias por dedicarnos este espacio. Yo sé que usted se la pasa en La Habana mucho tiempo, el poco tiempo que está en Bogotá, obviamente lo dedica a su familia, a sus compromisos, pero bueno, aquí sacó tiempo para responderle a los colombianos. Doctor Humberto, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo, buenas noches a todos los oyentes, a los televidentes. Realmente, para mí es verdaderamente un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes en este rato para oír las inquietudes, explicar con tranquilidad, con veracidad, con transparencia. Luego me parece que este es un ejercicio muy importante y estoy muy satisfecho de estar aquí esta noche. ¿Y le gustó el set? ¿Cómo lo ve? Verdaderamente una maravilla, hombre, sí, es un cambio profundo, importante, muy agradable, por cierto, para nosotros también que estamos aquí. Como seguramente esperamos el cambio del país en paz, seguramente, y precisamente antes de darle cambio a la participación ciudadana, yo sí quisiera arrancar con una pregunta que sé que muchos colombianos la deben estar haciendo. En medio de todo este proceso político, doctor Humberto de la Calle, la campaña, se han tejido muchas versiones sobre el proceso de paz. Se habla que va a haber una zona de despeje, que el Cauca será una zona de despeje. Se habla que el viceministerio de la Seguridad va a estar en cabeza de las FARC, que eso ya se negoció, que ya se negociaron curules en el Congreso. Bueno, sobre todo eso, doctor Humberto de la Calle, y sobre todas esas cosas que se están diciendo, uno que podría decir muy concretamente, y más usted que está en la mesa de negociaciones. Bueno, lo primero es desmentir categóricamente esto. Realmente es alarmante la capacidad de mentira, lo que estamos viendo, algo realmente muy malo. Nosotros respetamos profundamente a las personas que no están de acuerdo con el proceso, las escuchamos, oímos las críticas nos sirven, nos permiten también advertir peligros, pero una cosa es la crítica sana, que es un derecho de todos los colombianos y que es inherente a la democracia, y otras son estas versiones que yo no dudo en calificar de delirantes, de estrambóticas, lo que usted acaba de decir, que ya hay un viceministro de las FARC nombrado, por Dios. Primero que todo, nosotros nos regimos por una agenda que fue convenida entre ambas partes, no es una cosa solitaria del gobierno, es que tenemos una hoja de ruta.
En segundo lugar, el liderazgo del presidente Santos. Nosotros tenemos plena confianza en lo que llamamos las líneas rojas, aquellas cosas que hacen parte de la esencia del Estado de Derecho que no vamos a entregar. Tercero, categóricamente, desde la primera fase, que fue secreta, y ahora durante las conversaciones que llevan 18 meses, hay cosas supremamente claras. Por ejemplo, la llamada doctrina militar, el tamaño de las fuerzas militares. Hablan hasta de salarios y prestaciones de los militares que se van a rebajar. Esto es realmente una locura. Eso no existe, no es cierto, no se está negociando en la mesa, no se va a negociar. En materia, por ejemplo, de la reforma rural integral, el primer punto ya pactado, que implica una transformación profunda del campo, pero han llegado a decir que se van a expropiar sin indemnización las tierras, que se las van a quitar a los propietarios. Nada de eso es cierto. La reforma rural integral se rige dentro de los lineamientos del Estado de Derecho. Es un ejercicio transformador, es, dijéramos, cerrar la brecha con el campo. Pero en todo caso yo sí quiero advertir, bienvenida a la crítica y nosotros estamos atentos a ella, porque somos demócratas, pero no más mentiras, realmente eso es muy malo, eso no se le hace al país. Es mucho el daño que le puede hacer todas estas mentiras y todas estas falsedades al país y a esa esperanza que tenemos todos los colombianos de alcanzar la paz. No, claro, porque es que confunden a la gente, se inventan todo tipo de mitos, algunos incluso van dirigidos. Por ejemplo, sabemos que a las fuerzas militares les llegan a través de redes sociales todo un sartal de falsedades. Hombre, no, discutamos esto entre colombianos, la paz es una cosa demasiado importante. Al final, esto se resuelve en una refrendación que también está convenida con las FARC, para que cada colombiano tenga la capacidad de decir esto me gusta o no me gusta, voto esto o no voto esto, en fin, son ustedes los colombianos los que van a decidir. Luego ahí no hay gato encerrado, no estamos obrando a espaldas del país. Más adelante podemos incluso insistir cómo damos información, pero las mentiras no, no se hace eso. Esto es demasiado importante para el futuro de Colombia. Pues doctor Humberto, como este programa se trata de participación ciudadana, pues vamos a abrir ya los espacios. Ya me reportan que tenemos muchas llamadas y precisamente tenemos llamada de Carlos Andrés Rojas desde Bogotá. Carlos Andrés, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Muy buenas noches. Adelante, su pregunta. Bueno, yo quisiera saber, aprovecho para preguntarles si es verdad que en La Habana se está decidiendo que las empresas privadas del país las piensan acabar y volver un modelo castrochavista como pasó en Venezuela. Carlos Andrés, muchas gracias por su participación. Doctor Humberto de la Calle. Ahí tiene usted de lo que veníamos hablando. Esto es una locura. Pero por favor, es realmente algo tan estrambótico que parecería un chiste, es decir, si no fuera porque esto es muy serio, era algo que uno pudiera desestimar, en absoluto. Yo reitero, el modelo de desarrollo económico entendido como la libertad de mercado, la forma como la economía se desenvuelve en Colombia no está siendo objeto de discusión en la mesa. Si queremos transformaciones, cambios, más igualdad, más inversión en el campo, más participación política, pero eso de acabar con la empresa privada no puede ser sino producto del delirio. Jamás se ha planteado, ni siquiera lo han planteado las FARC. Hace poco, los dos primeros puntos, conjuntamente los dimos a la publicidad en un resumen que contiene prácticamente todos los elementos de esos puntos. Yo le pido a los colombianos que los lean. Hemos distribuido millones de ejemplares y ahí está claro que el respeto a la propiedad privada no se ha tocado ni se va a tocar en los acuerdos de La Habana. Doctor Humberto de la Calle, pues también tenemos participación y está con nosotros la directora de Urna de Cristal, Andrea Olano. Andrea, más participación ciudadana. Luego de 16 ciclos de conversaciones y cerca de 1000 horas de diálogo, los negociadores del gobierno y las FARC concluyeron el segundo punto del acuerdo para la terminación del conflicto en noviembre del año pasado. Les tenemos un recuento de los dos primeros puntos construidos. El resultado es histórico para el país. La firma de 2 puntos de la agenda de diálogos constituye un avance indiscutible. El primer punto de la agenda sobre desarrollo agrario integral cerrará la brecha entre el país urbano y el rural. La reforma rural integral es un esfuerzo que tendremos que hacer todos los colombianos para transformar radicalmente las condiciones de vida en el campo y asegurar que esos colombianos que viven en zonas rurales tengan unas condiciones de vida que se asemejen a las de los habitantes de las ciudades.
El punto de participación política significa una nueva apertura democrática. El acuerdo sobre el punto 2 significa una verdadera y nueva apertura democrática. ¿Para qué? Para que surjan nuevas voces, para que todos aquellos que no pudieron participar en la política por cuenta del conflicto participen, enriquezcan el debate y que ese debate democrático sea la vía para resolver los conflictos entre nosotros y no las armas. Es decir, la política como el instrumento para la consolidación de la paz. La terminación del conflicto con las FARC hace parte de una estrategia amplia del Gobierno Nacional de construcción de paz, en la cual estamos involucrados todos los colombianos. Hemos dicho muchas veces que la paz no se hace en La Habana. En La Habana vamos a llegar a un acuerdo, si todo sale bien, para terminar el conflicto y vamos a sentar unas bases que tendremos que desarrollar posteriormente en lo que hemos llamado una fase de transición o de construcción de paz, y es ahí es donde se construye la paz. El verdadero comienzo del proceso de paz es la firma del acuerdo, no el fin. Participa, la urna está abierta. Participación ciudadana, y tenemos llamada de Sofía Torres en Bogotá. Sofía, muy buenas noches y bienvenida a Urna de Cristal. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido la participación o cuál ha sido el rol que han tomado las mujeres en el proceso de paz? Muchas gracias, Sofía. Doctor Humberto Lacalle. Pues muy importante pregunta, Sofía, y le respondería de la siguiente manera. Hay dos plenipotenciarias en La Habana en este momento. Dos personas muy distinguidas y con gran liderazgo en el mundo de la mujer. La doctora Nigeria Rentería y la doctora María Paulina Riveros, que están trabajando conjuntamente con el resto de la delegación hacia la búsqueda de los acuerdos y están directamente, plenamente en la mesa. Pero no es eso suficiente. En el resto de la delegación hay un distinguido grupo de profesionales. A mí me gustaría que tuvieran más contacto con la comunidad, porque son personas jóvenes, brillantes, que les cabe el país en la cabeza, y es una delegación femenina supremamente importante. Pero probablemente, tercer aspecto, fundamental, tenemos una comisión de expertas nacionales y extranjeras que está mirando los textos desde la perspectiva de género, porque nosotros somos absolutamente conscientes, particularmente en lo que tiene que ver con víctimas, que la mujer ha sido la mayor víctima de este conflicto, que sufre por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de su esposo, que tiene que sobrellevar su casa y que tiene una sensibilidad especial también para la reconciliación y el perdón. Luego, dijéramos, un elemento central de todas las conversaciones es la presencia de la mujer y la perspectiva de género. Doctor Humberto de la Calle, muchos se han venido también diciendo que aquí se está negociando el modelo económico, lo mismo que usted decía, se está negociando la reducción de las fuerzas militares. Pero un poco para ubicar a los televidentes que aquí por el interno me estaban escribiendo es, ¿qué es lo que se está negociando en La Habana? ¿Cuáles son los puntos y qué es lo que en últimas termina saliendo de ese proceso? Pues me parece importantísima esa pregunta, John Jairo, porque es que a veces la gente tal vez se distrae o nosotros no somos suficientemente claros. Hay una agenda. La agenda contiene 6 puntos, convenida por ambas partes, y allí en ese terreno estamos trabajando. ¿A qué obedece esa agenda? A que esos 6 puntos ambas partes consideraron que eran eficaces, eran necesarios para terminar el conflicto. Esa no es la paz. Las FARC han dicho eso y nosotros estamos de acuerdo. Después tiene que venir una fase de implementación y de desarrollo de los acuerdos. Pero los 6 puntos de la agenda están dirigidos a la terminación del conflicto y son, primero, la transformación del campo, la llamada reforma rural integral, porque creemos que el conflicto nació en el campo, permanece en el campo y es, dijéramos, el único elemento temático de la agenda. Lo demás son elementos, herramientas, instrumentos para terminar el conflicto. Participación política, lo dijo ahora Sergio, porque lo que queremos es que las FARC sin armas se integren a la vida civil, a la vida política, en paz, para que expongan sus ideas, con toda libertad. De lo que se trata es de una democracia más incluyente. En tercer lugar tenemos el punto actual en discusión, el narcotráfico, porque el narcotráfico ha traspasado el conflicto. En cuarto lugar, el tema de víctimas y justicia.
cuál debe ser el manejo en una etapa de transición y determinación de un conflicto de 50 años de los temas relacionados con la justicia. Por último, tenemos la refrendación, que es, como ya lo dije, la manera como los colombianos bendicen o rechazan este acuerdo, sin olvidar el llamado cese del conflicto, cese del fuego, dejación de armas, es decir, la terminación misma del conflicto, que es un elemento fundamental y que es el propósito de esta fase de conversaciones. Muy bien, seguimos con la participación ciudadana. Saludamos a esta hora a Carlos Julio Díaz en Zipaquirá. Carlos Julio, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal. Muy buenas noches, muchas gracias. Adelante, su pregunta. Mira, yo soy un soldado en retiro del Ejército Nacional. Todos los días a mi correo me llega información de que ustedes allá en La Habana están negociando el futuro de nuestras fuerzas militares. Mi pregunta es si esa información es cierta o no. Gracias. Si ve usted, John Jairo, lo que le decía. Sí. Hombre, no, realmente esto es muy mal hecho. No, pero increíble. Increíble. Reitero, ya lo dije y lo reitero, no se está discutiendo la doctrina militar, ni la composición de las fuerzas militares, ni la manera como las fuerzas militares y de policía tienen que cumplir y seguir cumpliendo sus obligaciones constitucionales, y tampoco ni los salarios, ni la organización, ni es cierto que entonces grupos armados de las FARC vayan a cuidar cultivos de coca, ni un viceministro de un ministerio dice que va a manejar la seguridad, nada de eso es cierto. Esos temas incluso están por fuera de la agenda. No solo es que no vamos a acceder a eso, es que no existen en la mesa porque están excluidos expresamente de las conversaciones. Andrea, usted tiene más participación. ¿Qué dicen los ciudadanos? John Jairo, los ciudadanos opinan desde las calles a través de Urna de Cristal. Aquí está la inquietud de Berta. Mi nombre es Berta. Me gustaría mucho saber hasta cuándo vamos a estar esperando la paz, cómo sigue el proceso de la paz. Siempre ha sido, pienso que una mentira, un engaño, porque llevamos muchísimo tiempo esperando la paz, cada vez confiando que este año sí, que más tarde, que después, pero realmente en todo lo que he vivido ha sido una mentira y una espera en vano de una paz que creo que todos anhelamos. La urna está abierta. Pues doña Berta lo dice el doctor Humberto Lacalle, anhelamos la paz, mucho tiempo esperando la paz, muchos de nosotros y pues muchas generaciones no han podido vivir en paz en este país, y la pregunta de ella, ¿hasta cuándo es que se va a lograr esta paz? Pero déjeme comienzo por una cosa que dijo que me parece importantísima. No, es que entonces si esto se demora tanto es un engaño. Nosotros le hemos transmitido a las FARC esa sensibilidad, esa idea. Es que el interés de que haya conversaciones expeditas, esa palabra es la que se usa en el Acuerdo General de La Habana, conversaciones expeditas, es un interés no del gobierno, es un interés de la sociedad colombiana. Realmente esto se ha demorado más de lo que teníamos en mente, eso hay que reconocerlo, yo tengo que reconocer eso. Los temas han resultado complejos, ha habido dificultades, pero realmente hay una necesidad que ni es electoral, ni es del gobierno, ni es por correr, no es la paz express que dicen los delegados de las FARC, no, es sencillamente el deseo de los colombianos, como lo acaba de expresar ella, de lograr algo que, John Jairo, usted tiene razón, desde mi generación, y yo ya voy estando un poco viejito, nunca hemos tenido un día de paz. Sí. Mis primeros recuerdos de la infancia ya era un mar de sangre y de violencia. Luego, realmente es necesario impulsar estas conversaciones y lograr rápidamente la terminación del conflicto. Pero miren, doctor Humberto, y eso es una sensación de todos los colombianos, inclusive la familia, uno le pregunta, si es verdad que estén negociando cuando uno lo que ve es que caen policías, caen militares, caen guerrilleros, porque pues obviamente también es una confrontación y caen de parte y parte. De pronto cuando uno ve esta situación, creo que eso aumenta el desánimo de la gente y pasa lo que dice doña Berta, esto parece ser un engaño. Ese es un punto, para mí, el más delicado, y yo diría que incluso es el más difícil, porque uno siente la angustia de los colombianos, y eso le pesa a uno también cuando está sentado allá conversando con estos señores. En efecto, hay muertes, continúan los combates, se afecta a la población civil. Allí la respuesta es la siguiente:
la regla que se adoptó fue discutir en medio del combate, pese a que sabemos justamente los problemas que usted plantea y que muchos colombianos no entienden. Dice, bueno, pero si están conversando, ¿por qué no dejan de disparar? Pero las razones son las siguientes. En primer lugar, históricamente en el pasado, treguas que se han decretado en el pasado, lo que han hecho es ampliar la acción de la guerrilla, ampliar la confrontación militar. Además, la única fuente de violencia en Colombia no es solo la que proviene del grupo con el que estamos conversando en La Habana. Hay otras fuentes de violencia. Lo que ocurre es que al otro día puede haber nuevamente muertos y empieza una enorme discusión sobre quién fue el responsable, si se rompió la tregua, qué fue lo que pasó. Luego, eso lo que hace es demorar las discusiones, complicarlas. Ahora, la discusión sobre las condiciones para un cese al fuego son enormemente complejas. Yo quiero contarle a los televidentes lo siguiente. A mí me correspondió como ministro de Gobierno en 1991 inaugurar la etapa de conversaciones en ese entonces con la Coordinadora Nacional Guerrillera, con toda la guerrilla. Y el primer punto fue el cese al fuego y no pudimos pasar de allí, porque agota la capacidad de conversación de la mesa en medio de una conversación incipiente donde no hay todavía suficiente confianza. Nosotros lo que creemos confianza, terminemos los acuerdos, lleguemos al cese del fuego no temporal sino definitivo, el fin del conflicto, mientras más rápido mejor. La mejor manera de afrontar esto es terminar el conflicto, no demorarlo, no ponerle reglas, terminarlo. Estamos en La Habana para que termine la guerra. Muy bien, doctor Humberto de la Calle, tenemos llamada de Nicolás Barragán. Nicolás, muy buenas noches. Buenas noches, disculpe mi pregunta. ¿Nicolás? Sí, mi pregunta es la siguiente, era para ver si nos podría explicar el tema de las chuzadas que han aparecido últimamente. Bueno, Nicolás, muchas gracias por su participación, pero creo que este no es como el tema de Urna de Cristal, el tema de las paz. Obviamente está el tema de las chuzadas, pero que sí es cierto que estaban los de La Habana o alguna cuestión. Bueno, pero podemos contestar lo siguiente, podemos contestar sin problema, mi estimado Nicolás. Sí, hay una serie de afirmaciones que están siendo investigadas por la Fiscalía. Yo creo que en esto lo fundamental es la institucionalidad. La Fiscalía está afrontando todas estas versiones, las que habían surgido hace unas semanas, las de ahora, para que tengamos claridad los colombianos. Tenemos que doblar esa hoja a través de la investigación seria, eficaz, rápida de la Fiscalía y confiar en que las autoridades nos van a aclarar esto. Mientras tanto, nosotros, como delegados del gobierno en La Habana, yo lo dije incluso cuando las primeras versiones en este sentido, nos atenemos a los resultados de las investigaciones institucionales y seguimos las discusiones. Pero yo creo que los colombianos sí merecemos rápidamente claridad sobre este tema. Doctor Humberto, se me salió esa vena de reportero que siempre he llevado por dentro y quiero hacerle una pregunta. Pues tranquilo, si se puede contestar bien, sí, no. ¿Usted cree que en verdad pueden estarse chuzando tanto a ustedes como a los miembros de la guerrilla, esas personas que dicen ser enemigos del proceso de paz o por sabotear el proceso de paz? No, pues la verdad es que hay muchas versiones en ese sentido. Sería un tonto el que diga eso no es cierto. Es evidente que hay serios indicios de que eso está ocurriendo. Parece que hay empresas privadas que venden información. Hay que examinar incluso, como se está haciendo, el origen de estas versiones. Yo solo quiero reiterar, en nuestra condición de miembros del grupo que está en La Habana, que nosotros nos atenemos a los resultados institucionales, que ojalá sean prontos, eficientes, para aclarar de una vez por todas el origen de esta situación. Muy bien, pues vamos con más participación. ¿Qué dicen los ciudadanos, Andrea? John Jairo, la siguiente pregunta la envían a través de Twitter a nuestra cuenta @urnadecristal. Nos dice Cofradía del STMO. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede transmitir en directo todos los acuerdos y conversaciones desde La Habana? Bueno, esa pregunta de Cofradía por Twitter, doctor Humberto de la Calle. Pues bueno, me parece que la pregunta es muy importante y permite que volvamos a aclarar conceptos. Las conversaciones son confidenciales, porque realmente este no es un espectáculo de riña de gallos, a ver cuál es el gallo más fino de los que están peleando, si un señor de las FARC o un señor del gobierno. Lo que nosotros necesitamos es trabajar muy seriamente
como lo dijimos desde el principio, lo ha dicho el presidente Santos, de una manera digna, eficaz, seria, respetuosa, en una mesa, sin interferencias, directamente entre las partes, en forma que podamos proponer, examinar, enmendar, decir, hombre, esto no sirve, ¿por qué no pensamos allí? Eso exige confidencialidad. Esto no es un espectáculo de retórica, a ver quién es mejor orador que otro. Todos los procesos en el mundo que han sido exitosos han tenido fases confidenciales. Pero quiero decir lo siguiente, confidencialidad no quiere decir secreto, es que allí es donde está realmente la verdadera explicación. Yo he hablado más de 35 veces al final de cada ciclo explicando qué fue lo que hicimos. Y también hemos tenido comunicados conjuntos entre las FARC y nosotros. Ya vamos llegando a 20, donde se explica detalladamente las conversaciones, en forma mesurada, responsable, seria. Ya había mencionado que cuando suscribimos los 2 primeros acuerdos, hay unas publicaciones que contienen casi la totalidad de lo acordado, para que los colombianos empiecen a enterarse en profundidad de esto. Y al final, en la refrendación, ¿cómo va a ser la refrendación? El mecanismo hay que convenirlo, eso no está convenido, pero cualquiera sea el mecanismo, va a haber una fase de discusión de todos los colombianos, de orientación, de pregunta, de incluso expertos que digan, mire, las ventajas de este texto son estas, las desventajas son estas otras. Es decir, una gran discusión nacional en profundidad. Luego allá no se está obrando a espaldas de nadie, ni esto va a ser una especie de golpe de Estado y que un día aparecemos con un acuerdo firmado. No, realmente son los colombianos los que tomarán las decisiones previa a una discusión muy profunda. Y nosotros seguiremos brindando información en la medida en que progrese la mesa, en un ambiente, repito, que es muy importante, de confidencialidad, que permite una discusión muy seria, que es lo que estamos haciendo. Saludamos a esta hora a Patricia Ortiz, desde Bucaramanga. Patricia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Mire, yo quisiera preguntarle al doctor de la calle, yo al máximo trato de estar informado acerca del proceso y he leído que las zonas de reserva campesina no van a tener presencia ni de la policía ni del ejército y que incluso hasta este momento ya digamos que han pactado 50 zonas con las FARC. Entonces quería preguntarle al doctor de la calle si eso no es básicamente como entregarle el país a la guerrilla, a las FARC. Patricia, muchas gracias por su participación y bueno, pues 50 zonas de reserva campesina ya se entregaron a las FARC, doctor Humberto de la Calle. Patricia, excúseme que voy a usar, dijéramos, el lenguaje popular, eso es pura paja. Le voy a explicar lo siguiente. Las zonas de reserva campesina existen en la ley colombiana hace mucho tiempo. Desde 1994 hay una regulación de zonas de reserva campesina que son determinadas regiones donde se da prioridad a la producción de alimentos, a un tratamiento de la naturaleza, son como zonas de preservación, pero esto es antiquísimo, esto no nos lo inventamos en La Habana, esto viene del 94, lo repito, hay varias zonas aprobadas legalmente, quien las aprueba es el gobierno. Las comunidades participan, piden planes de desarrollo, el gobierno escucha a las comunidades y se aplican esos planes de desarrollo. Entonces, primera respuesta, las zonas no son una invención de La Habana, existen varias y existen reguladas por la ley bajo la mirada del gobierno y el impulso a los programas de desarrollo que la propia comunidad escoge. En segundo lugar, no es cierto que se vaya a retirar el ejército y la policía, no, por Dios, el ejército y la policía cumplirán sus misiones constitucionales en todo el territorio de la patria, eso incluso ni siquiera lo han planteado las FARC, es parte de ese delirio que estamos viviendo de estar diciendo falsedades. En tercer lugar, lo que sí hemos dicho es que esas zonas de reserva exigen, y ya lo acabo de señalar, apoyo del Estado y el compromiso al que hemos llegado es lograr incentivos que se basan en la participación libre de la gente, sin armas, en la construcción a través de la participación comunitaria de procesos de desarrollo en las regiones y un fuerte apoyo del Estado con inversión, con infraestructura, con presencia, también aumentando el nivel social de las familias campesinas. Hay una gran pobreza en el campo. Luego todo esto está dirigido a esos propósitos y nada de lo que le han dicho mi estimada Patricia es cierto. Doctor Humberto de la Calle, ¿será que por el tema de todas estas mentiras que se han construido y a la vez lo que preguntaban por la falta de información sobre lo que se acuerda y lo que se negocia, es que en las encuestas se ve que la gente
quiere la paz, pero a la vez la mayoría de gente no cree que vaya o no confía en el proceso? Sí, dijéramos que uno encuentra, lo primero que usted dice es totalmente cierto. Nosotros encontramos un nivel de apoyo muy importante al proceso. Es más, ese nivel de búsqueda de soluciones políticas, de soluciones a través del diálogo ha aumentado, el apoyo al diálogo ha aumentado y está aumentando. Esta mañana estuve revisando encuestas y cada vez hay mayor número de colombianos que dice, hombre, busquemos una solución a través del diálogo. Igualmente hay que reconocer, como usted lo dice, porque en esto tenemos que decir la verdad, que mucha gente es escéptica, que dice, hombre, no, eso no va a funcionar y además se ha demorado. La señora que nos preguntó desde la calle, claro, la demora también genera como cierto escepticismo, hombre, esto debía ser más rápido, luego el escepticismo existe. Tenemos que derrotarlo porque la verdad es que sí hemos progresado. Yo quiero aquí señalar un hecho incontrovertible, nunca antes se había avanzado tanto en unas conversaciones con delegados de las FARC como se ha avanzado en La Habana. Nos falta mucho, tenemos que acelerar el paso, eso es cierto, pero ya hay logrados 2 puntos supremamente importantes para Colombia. Luego dijéramos, sí, es probable que ese escepticismo parte de la circunstancia de que llevamos 50 años de violencia, luego tiene también cierta explicación, pero nosotros tenemos, yo quiero transmitirle esto a las personas que están mirando el programa. Yo no voy a hacer predicciones ni voy a decir que vamos a tener éxito. Queremos tener éxito, pero yo no sé si lo vamos a tener. Estos procesos triunfan o también fracasan, eso lo tenemos que tener claro. Pero lo que sí estamos seguros es, primero, que hay una real oportunidad, que el gobierno está empeñado en conseguir la paz, nosotros como delegados del gobierno, que las FARC están examinando seriamente esa posibilidad. Yo quiero transmitir esa certeza, mirando a los ojos a la delegación de las FARC, cara a cara. Yo creo que ellos sí están examinando esa posibilidad de verdad. Me parece que de verdad lo quieren o lo examinan, puede que no hayan tomado una decisión, pero es una real oportunidad. Y ahí surge una reflexión muy breve, John Jairo, de carácter ético. Cuando el presidente, cuando el gobierno encuentra que esa posibilidad existe y tenemos esa certeza, a mí me parece que lo que hubiera sido muy grave es no buscar la posibilidad del diálogo para ahorrarle tanta sangre y tanto sufrimiento a los colombianos. Luego dijéramos, yo creo que la obligación moral del gobierno era auscultar el diálogo, que es lo que estamos haciendo. Muy bien, doctor Humberto Lacalle, y vamos a tierras quindianas, vamos a la Tebaida. Saludamos a Ferney Álvarez. Ferney, muy buenas noches. Buenas noches. Una preguntita para el doctor Humberto Lacalle. Tenemos los colombianos la seguridad que los guerrilleros, los comandantes que hayan ordenado actos de deshumanidad, o sea, secuestros, matanzas, todos estos, van a estar en la cárcel o apenas van a hacer trabajos sociales que sería apenas un castigo con agua tibia? Don Ferney, muchas gracias por su pregunta, doctor Humberto Lacalle. Pues mil gracias, Ferney, allá en la Tebaida. Yo pasaba vacaciones en mi juventud en la Tebaida. Cerca, usted de por ahí cerca, ¿no? Yo soy de Manizales, pero no, claro. Es que tenía un compañero que tenía una finquita ahí en Pueblo Tapado y allá pasaba ciertas navidades. Bueno, yo le contesto de la siguiente manera. Primero, el mundo, todo el mundo ha cambiado en estos temas del diálogo y de la paz. Hoy no es posible, como en el pasado, una amnistía. Olvidarnos, aquí no pasó nada. Sencillamente es como si no hubiera ocurrido nada y todas las partes regresan a la paz en absoluta impunidad. Eso no es posible hoy. Eso no es posible ni por las normas internas y por las decisiones de las Cortes internas colombianas, y tampoco por tratados internacionales de protección y promoción de derechos humanos que establecen unos parámetros dentro de algo que se llama justicia transicional. Entonces, la primera respuesta es: no habrá impunidad. El Estado colombiano tiene la obligación internacional de investigar y juzgar y sancionar, y particularmente eso es cierto, como lo dijo Ferney, de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, de las graves violaciones de los derechos humanos. Segundo lugar, segunda reflexión, lo que sí es posible en el ámbito nacional e internacional es establecer cuál tipo de pena se aplica en un momento de justicia transicional, después de masivas violaciones de los derechos humanos, tras 50 años de combates y de lucha.
Uno tiene que trazar la línea de la paz y la línea de la justicia. Ambas son importantes. No puede sacrificar una en beneficio de la otra. Tiene que haber justicia, pero también tiene que haber paz. Y tenemos que ser capaces los colombianos, y digo los colombianos, esto no es solo el gobierno, ni los jueces, por eso he hablado de la refrendación. Vamos a ver al final cuál solución encontramos. Pero en esto quiero basarme en algo que le he oído al presidente Santos, y es una reflexión muy profunda. Un Estado, el Estado colombiano, el gobierno, tiene que castigar a los culpables de esos graves crímenes que ha dicho Ferney. Tiene que atender a las víctimas. El centro de gravedad de estas discusiones es las víctimas, la reparación de las víctimas. Pero tiene que pensar en las víctimas que ya pasaron, en las víctimas que están ocurriendo y en las víctimas futuras. Es decir, también tenemos que hacer un esfuerzo para evitar más víctimas, para conseguir la paz. La justicia no puede convertirse en un obstáculo para la paz. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dijo algo muy serio sobre esto. Cuando hay soluciones de justicia en un conflicto que está en tiempo real, que está desarrollándose como ocurre en Colombia, la justicia hay que afianzarla, es el propósito mirando a las víctimas. Pero eso no puede convertirse en una imposibilidad, en una camisa de fuerza para que nunca haya paz en Colombia. En por llamarlo de alguna manera, guerra electoral, es muy común escuchar inclusive en comerciales, de hablar de impunidad total, y dice, claro, es que va a haber un proceso o no vamos a querer procesos con impunidad total, y es mucho lo que la gente repite, como en el caso de Ferney, que es que aquí va a haber impunidad. Usted lo ha precisado, pero al final será el colombiano el que decidirá qué es lo que quiere y hasta dónde se puede llegar. No, claro, es que dijéramos, esa es la mayor garantía. Lo primero, hay normas internacionales y normas nacionales. Hay que juzgar y sancionar, investigar, juzgar y sancionar. Hay que reparar a las víctimas. La reparación implica verdad, justicia y reparación. Eso hay que hacerlo sin sacrificar la paz, dentro de esos estándares nacionales e internacionales. Nosotros creemos que ahí hay espacio, pero al final son los colombianos los que nos dirán, ¿esta es una solución razonable o no lo es? Luego, usted lo ha dicho muy bien, John Jairo, el verdadero seguro de todo esto es que es usted, cada colombiano, allá en la intimidad, en el momento en que lo llamemos, que dirá, hombre, yo sí le jalo a esto o no le jalo, este acuerdo es razonable o no es razonable para Colombia. Y si no le jalan, pues seguirá. Pues hombre, sencillamente no lo hemos logrado, sería muy triste, casi que yo diría, pues perdimos nuestro tiempo, pero estamos haciendo un esfuerzo en el entendido, casi que nosotros en La Habana, ¿sabe cómo se lo voy a decir? Lo que estamos haciendo es un borrador de acuerdo, luego los colombianos son los que realmente deciden. Pues muy bien, un borrador de acuerdo, una frase bastante interesante para que los colombianos entiendan. Es que son ellos, somos todos nosotros los que vamos a terminar refrendando el acuerdo. Saludamos a Mariano Pedraza en Bogotá. Mariano, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, sí señor, su pregunta. Si en término final ese egoísmo con el cual estamos apreciando la única opción que tenemos realmente de paz histórica en los últimos 50 años, ¿qué pasaría si no se hace el acuerdo de paz porque votamos en contra de él? ¿Cuántas víctimas más tenemos que esperar para nuevamente volver a entender que era la única opción? Don Mariano, muchas gracias por su participación, doctor Humberto. Sí, don Mariano, incluso es más una reflexión muy seria, muy importante, más que una pregunta, pero si me permite, él lo ha dicho, está implícito. No, mire, dijéramos, la consecución de la paz en Colombia es un hecho trascendental, es histórico, ya lo dijimos al principio. Yo creo que de la generación de los que estamos vivos no hemos visto un día de paz, realmente nunca. El efecto de esto sería enorme, en términos de seguridad, seguridad en el campo, seguridad en las calles, turismo, inversión, crecimiento de la economía. Hay economistas que se han especializado en establecer cuánto crecería el Producto Interno Bruto si no tuviéramos el lastre de este larguísimo y durísimo conflicto. Luego, nosotros creemos que sí hay una oportunidad. Yo no voy aquí tampoco a hacer de una especie de conciencia maniquea, de decir es que aquí hay unos señores que son los buenos y aquí hay otros señores que son los malos. No, nosotros respetamos a las personas que tienen, dijéramos, reparos, que creen que se debe hacer de una manera distinta. Incluso, yo sé que hay personas que dicen, no se debe dialogar con esos señores, yo respeto eso. Insisto en que los oímos. Yo me esmero en tratar de escuchar lo que piensa la gente, porque eso también le sirve a uno como de tarjeta amarilla, a ver qué es lo que estamos hablando. Pero la oportunidad existe
y el cambio para Colombia sería trascendental. A mí me parece que eso es indudable. Es más, el efecto en materia de, repito, de inversiones, de seguridad, de solidez jurídica, porque complementando la respuesta anterior, esto que se llama justicia transicional, que es una decisión de cómo superamos el dilema justicia y paz y cómo coordinamos justicia y paz y las aplicamos al mismo tiempo, es una cosa temporal, es una transición, por eso se habla de justicia transicional, y al contrario, es en beneficio del Estado de Derecho. Una de las cosas que debe ocurrir después del conflicto es que seamos más respetuosos de la ley, más respetuosos de los demás, más respetuosos de los derechos de la gente. Es para profundizar el Estado de Derecho, el acuerdo, no es para burlarse de él. Hay gente que dice, no, de pronto hay que tragarse un sapo. Yo digo que esa es una visión equivocada, no es tragarse un sapo, es resolver un problema de 50 años para ahondar la vigencia de la ley del Estado de Derecho. Muy bien, doctor Humberto de la Calle, le cuento que tenemos represado el conmutador de llamadas, vamos a evacuar más llamadas. Luis Hernando García, desde Los Patios, en norte de Santander. Luis Hernando. Aló. Aló, bienvenido a Urna de Cristal, su pregunta. Sí, muy buenas noches, un saludo especial ahí para el doctor de la Calle y para toda la comisión negociadora en Cuba. Soy muy... creo mucho en esa negociación, pero tengo una pequeña duda para preguntar. Es, por ejemplo, en el caso de los paramilitares, negociaron con los jefes, mandos medios, y la tropa quedó volando, y creo yo que es donde aparecieron urabeños, rastrojos, delincuencia común, etcétera, etcétera. En el caso de la guerrilla, todos esos muchachos que están ahí, incluso distingo muchachos de 14 para arriba, ¿qué hay previsto para ellos? ¿Será que más adelante, después de esta negociación, vendrán otros grupos o hay algo previsto para esa juventud o ese obrero raso o guerrillero raso? Muchas gracias. No, Luis Hernando, muchas gracias por su participación y bueno, son preguntas que generan ideas, ¿no? No mentiras, sino ideas, y que eso es lo importante, que todos construyamos esa paz. Pues Luis Hernando, muy importante el punto que usted toca. La Ley de Justicia y Paz cumplió unos propósitos. Ha habido más verdad, muchas personas han contado lo que ocurrió, hay incluso víctimas que se han encontrado con sus victimarios, hay unos espacios de reconciliación. La Agencia Colombiana para la Reintegración tiene experiencias extraordinarias en materia de reconciliación. A mí me parece que la gente no conoce suficientemente la tarea que se ha hecho allí. Pero también tuvo fallas, y hay que reconocerlas. Por ejemplo, se dijo que cada paramilitar tenía que afrontar un juicio uno por uno, y eso se ha vuelto imposible. La justicia está atascada. Al paso que vamos, nos vamos a demorar 100 años para juzgar a cada uno de estos señores. Por eso hemos cambiado totalmente el esquema a través del llamado Marco Jurídico para la Paz, que es una norma constitucional que ya existe, que luego para aplicarla exige una ley, una discusión entre los colombianos. Pero lo que se está pensando es, hay que tomar los máximos responsables, priorizar los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, darle un tratamiento distinto a esas personas por las que usted pregunta, que es muy importante, el tratamiento de aquellos que están sin las grandes responsabilidades de los dirigentes de esta organización subversiva, que actuaron simplemente portando armas con delito de rebelión. Ahí hay que dar una solución distinta, que es a la vez jurídica y social. Nosotros sí entendemos que el proceso de reintegración es supremamente importante y debe cubrir la totalidad de las personas que han ingresado al conflicto. Por cierto, esto no es solo responsabilidad del gobierno. A mí esta pregunta me permite recordar, es que la paz es de todos los colombianos, esto no es de un gobierno, esto no son cosas electorales, esto son cosas demasiado importantes donde también todos tenemos que preguntarnos, a ver, ¿yo qué debo hacer por la paz? Los productores, los empresarios, cada quien tiene que decir, en esa reintegración y en ese abrazo de los colombianos, todos tenemos un protagonismo. La paz es de todos, la paz no es de un gobierno, ni de un grupo, ni de un sector, y todos tenemos que ayudar a responder efectivamente preguntas como la que ha hecho Luis Hernando. Vamos con más participación. ¿Qué dicen y qué preguntan los ciudadanos, Andrea? John Jairo, tenemos la pregunta de Fernando Orjuela. Mi nombre es Fernando Orjuela y soy profesor. Es preocupante que la reparación para las víctimas solamente sea económica y la reparación simbólica, la reparación estética, la reparación moral esté olvidada. Es preocupante
que la figura, y debe ser la figura prioritaria la de la víctima, pero que la academia y las ciencias sociales no se interesen por saber quién es el victimario, no para juzgarlo, sino para entender mejor este país. Participa, la urna está abierta. Doctor Humberto Lacalle. Estimado Fernando, esto sí es miel para mis oídos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. A ver, este no es solo un problema de plata. La reparación implica cambiar el esquema. Cuando uno le dice a alguien que tiene que reconciliarse, no le está diciendo que tiene que ser amigo de su victimario, ni ser compinche con las FARC, de eso no se trata. Pero sí se trata de cambiar el esquema mental, ir a un plano superior en que aprendamos a vivir con la diferencia. Es un problema de ubicarnos en un plano distinto. Yo escribí un artículo para la revista Arcadia sobre el papel del arte, que usted lo toca en su pregunta, Fernando, en un proceso de reconciliación. Y es justamente, arranca desde el lenguaje, la manera como nos referimos al que era enemigo, pero que ahora tiene que ser alguien que es distinto a mí, del cual yo no voy a ser amigo. Yo en ese artículo dije, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro, no para usar los zapatos del otro, pero sí para entender que son muchas las cosas que nos unen a los colombianos y que tenemos que ser capaces de doblar la página de la violencia y de la venganza. Y que el perdón es una cosa individual, el perdón no lo hace el gobierno ni el Estado, pero el Estado sí crea el clima de la reconciliación, repito, para permitir que los colombianos nos unifiquemos. No puede ser imposible. Mire, este conflicto tiene ciertas características que lo hacen mucho menos grave que conflictos de otra naturaleza, donde hay problemas religiosos o étnicos, distintas nacionalidades o tribus o problemas de soberanía. En este conflicto colombiano somos todos somos colombianos. No tenemos diferencias ni religiosas ni raciales. Tiene que ser posible que nos demos la mano. Y yo sí considero, como lo dice Fernando, que es un problema en el que la creación de un nuevo escenario, de un nuevo paradigma, casi que hay que resetear, perdónenme esto que voy a decir, resetear el disco duro de los colombianos para que aprendamos que podemos mirarnos cara a cara y entender que lo somos, que somos compatriotas, así tengamos profundas diferencias. Saludamos a esta hora a Pedro Ruiz en Bogotá. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Buenas noches, doctor Humberto de la Calle. Mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser la negociación en Cuba? ¿Por qué tienen que desviar miles de recursos, de millones de pesos de Colombia, de nuestros impuestos? ¿Por qué no tiene que ser una parte cualquiera de nuestro territorio donde está el conflicto? Esa es mi parte. La otra partecita, ¿por qué un niño, hijo de un policía hace 2 años, suplicó de rodillas que su último deseo era que le dejaran ver a su padre y no fue posible? ¿Y por qué un sinvergüenza guerrillero hace 3 o 4 meses le da una gripa y él sí, para él sí hay vuelo charter, para él sí lo llevan a Venezuela, luego a La Habana y allá lo tienen como un rey? O sea que él sí vale, él sí es ser humano y el niño no. Por favor, ahora, ¿por qué los resultados de la paz se van a dar faltando 3 o 4 días de las elecciones solamente para beneficiar una campaña narcoterrorista de la cual va a ser reelegido el presidente? Muchas gracias. Bueno, don Pedro, Pedro, estimado Pedro, íbamos muy bien hasta cuando ya comienza, y ese es el tema de la intolerancia en Colombia, pero bueno, vamos a responderle. Pero yo lo respondo, yo no tengo problema. A mí las tres en una. ¿Por qué Cuba, el caso del traslado al guerrillero, mientras que un niño pidió que dejaran ver a su padre y nunca lo logró? ¿Y por qué unos acuerdos 3 o 4 días antes de las elecciones? Que esa es la parte que no entiendo. Bueno, entonces, vamos a responder puntualmente y con toda tranquilidad. Primero, el tema de los impuestos. Yo quiero decirle, los gastos de la delegación en Cuba, de ambas delegaciones, los está asumiendo el gobierno cubano. No hay impuestos que estemos llevando a gastar en Cuba. Quédele claro eso. El gobierno cubano está apoyando este proceso y yo aprovecho para agradecerle a Cuba y a Noruega, países garantes, y a Venezuela y a Chile, países acompañantes, que están siendo un apoyo muy importante para el proceso de paz en Colombia. Pero no hay dinero de los colombianos que se esté trasladando allá. Primero, quiero que le quede, don Pedro, claro ese punto.
En segundo lugar, ¿por qué Cuba? Dijéramos, hubo un convenio, una discusión sobre distintos lugares. Nosotros, como gobierno, creíamos, al contrario de lo que usted piensa, y lo digo con todo respeto, que discusiones en Colombia en el pasado han sido un fracaso. Terminan siendo traspasadas por intereses ajenos. Se necesitaba un sitio reposado, serio, donde además tuviese lugar esa confidencialidad que ya expliqué, y que a su vez le diera una determinada garantía al grupo de las FARC que quería trasladarse a ese sitio donde pudiera existir también controles de seguridad y un ambiente serio que nos permita trabajar como hemos venido trabajando allá, en mangas de camisa, con seriedad. Nosotros tenemos horario, allá no estamos, dijéramos, despilfarrando bienes, ya dije que no de Colombia ni tampoco de los cubanos, son conversaciones, es trabajo de oficina realmente lo que estamos haciendo allá. En tercer lugar, la situación del niño a la que usted alude, ¿no? Yo creo que es dramática. A mí me parece que es muy legítimo que esa pregunta, como ha ocurrido, muchos colombianos se las trasladen a las FARC. Las FARC tienen que responder por sus actos. Nosotros no estamos para tapar las responsabilidades de las FARC, las conversaciones no son para eso. Luego, me parece absolutamente legítimo que usted pregunte por esa situación, que, dijéramos, no se contrasta con el problema de un guerrillero que en su soberanía, las FARC, porque la regla de juego era que ellos podían escoger su delegación, escogieron ese señor. Pero lo fundamental que usted ha dicho de este niño, trasladémoselo a las FARC, porque esto no se trata de tapar impunidades. Decía Pedro que por qué se van a llegar a acuerdos 3 o 4 días antes de las elecciones, no, esa pues, parte sí no tengo ni idea. Don Pedro, eso no lo sabemos ni nosotros. Estamos en este momento trabajando en un punto que es el que se relaciona con el narcotráfico y que tiene, por decirlo así, 3 patas. Uno, el problema del cultivo. ¿Cómo superamos el problema de los cultivadores, que son campesinos que viven de esta actividad? Y en eso se ha avanzado en acuerdos, siempre pensando en la necesidad de recuperar la familia y la economía campesina. En segundo lugar, se ha hablado del problema del consumidor, bajo una perspectiva de una política pública de salud. Dijéramos, y eso está ocurriendo en todo el mundo. Ya no es solo de meter a la cárcel al señor que consume, sino examinar cómo la sociedad y el Estado pueden trabajar para recuperarlo, para evitar ese tipo de adicciones. Y el tercer tema, que es propiamente el del narcotráfico, ahí hay una discusión muy profunda que tiene como objeto sacar a Colombia de este fenómeno del narcotráfico que ha sido tan nocivo, y eso sí lo han reconocido ya ambas partes. El daño del narcotráfico es enorme. Esto lo estamos discutiendo desde noviembre. Luego dijéramos, no se forme usted la idea de que es que ahora de afán, faltando no sé cuántos días para las elecciones, venimos a tocar esto, no. Y no sabemos si se logre un acuerdo en el próximo ciclo o no. Luego yo creo que usted está partiendo, dijéramos, de una creencia suya, que yo se la respeto, pero no, yo no puedo afirmar que haya un acuerdo o no lo haya. Lo que sí puedo afirmar es que si lo hay, se lo comunicaremos a los colombianos sin ningún interés electoral. Si no lo hay, lo haremos saber. Pero esta es una discusión que ya lleva profundas sesiones de trabajo muy serio desde noviembre, y no hemos regulado desde noviembre las conversaciones para que vengan a terminar ahora, si es que terminan sobre este punto. Pero además, aún si logramos un acuerdo, es el punto tercero en discusión, nos faltan otros 3 puntos. Luego, no es que estemos pensando en acabar con fines electorales. Muy bien, doctor Humberto Lacalle, y recordarle a don Pedro y a todos los televidentes que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, ni tampoco es un espacio para el irrespeto, es un espacio para la participación, para las preguntas y para que el gobierno nacional le responda. Tenemos llamada desde Cali a Rubén Galvez. Rubén, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Yo, Jairo, buenas noches, doctor Humberto Lacalle, toda la admiración y congratulaciones por el trabajo que se viene haciendo. ¿Cómo sacarnos a los colombianos todas esas cucarachas que tenemos en la cabeza respecto al proceso? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros con un corazón mucho más limpio de ideas y de pensamientos que no son mientras ustedes negocian en La Habana? ¿Cómo podemos contribuir a uno desde aquí? ¿Se puede dar la palabra, doctor de la calle? Rubén, muchas gracias por su participación, doctor Humberto.
Mil gracias, Rubén, gracias por su comentario. No, yo diría varias cosas. Hombre, yo quiero reafirmar, nosotros estamos dando información lealmente, sin perjuicio de la confidencialidad de lo que está pasando en la mesa. Siempre que llegamos a acuerdos, se informan. Luego yo le diría a Rubén que una primera posibilidad es que cada colombiano se informe más. Hemos publicado, tenemos una página web, hay posibilidades incluso de opinar. Los alcaldes, los gobernadores, hay formatos físicos o por internet. Que nos lleguen también las opiniones de los colombianos, que cada colombiano discuta con su vecino, en su familia. Hombre, mire, esto es lo que está pasando, cuáles son las posibilidades de la paz, cuáles son también los temores. Luego dijéramos que la discusión ciudadana es muy importante para nosotros. Y lo otro, hombre, necesitamos tranquilidad en Colombia, necesitamos discernimiento democrático. Esto no podemos, es decir, la paz hay que hacerla en La Habana con el grupo con el que estamos hablando, pero yo me voy a tomar la licencia de decir que también tenemos que tener paz aquí, capacidad de discutir entre colombianos con respeto, sin necesidad del insulto, sin mentir sobre lo que estamos haciendo en La Habana. Todo colombiano tiene derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo, pero respetemos eso y al final, como lo hemos dicho ya varias veces, en la refrendación lo que queremos es un proceso limpio, que cada colombiano opine libremente y decida con pleno respeto del resultado. Lo democrático es que todos aceptemos en un proceso transparente, donde cada quien pueda opinar, expresarse y deliberar, pues lograr a este fin de un acuerdo que permita superar 50 años de esta ya larga tragedia nacional. Pues vamos, doctor Humberto de la Calle, con más participación. Vamos con nuestra directora de Urna de Cristal, Andrea Olano. ¿Qué se están preguntando los ciudadanos? A través de Facebook, donde somos Urna de Cristal, nos escribe Jesús Sepúlveda. ¿Por qué no invitaron a ciudadanos, campesinos, empresarios, etcétera, a participar en la mesa de conversaciones? Es un tema que nos afecta a todos. Doctor Humberto de la Calle, la pregunta de Jesús. Bueno, allí lo que se hizo fue lograr un equilibrio, que yo creo que es muy sabio. Porque, dijéramos, eso, quiero repetir, no es como una gallera ni un estadio para hacer una serie de conversaciones interminables sobre lo divino y lo humano. Allá tenemos una agenda concreta para terminar el conflicto entre las dos partes directamente. Pero eso no significa que estén excluidos los sectores de la sociedad. De la siguiente manera participan. En primer lugar, lo acabo de decir, hay una página de internet para que la gente opine, proponga, pregunte, y me parece que ha tenido un muy buen movimiento. Dijéramos, hay un flujo de información. Nosotros codificamos esa información, la dividimos por capítulos, la estudiamos cuidadosamente. En segundo lugar, ha habido en cada punto foros con amplia participación ciudadana. Mire, en el primer punto sobre reforma rural integral, tuvimos un foro estupendo. Ese foro se realizó en Bogotá y allí hubo presencia de campesinos, de indígenas, de afrodescendientes, de empresarios del campo, de todas las ramas de la producción agrícola, ganaderos, lecheros, productores de café. A mí me parece que fue un hecho muy significativo para Colombia ese foro. Y luego el propio Congreso de la República hizo unos foros adicionales. Dijéramos, este al que me refiero fue organizado por la Universidad Nacional y por Naciones Unidas, por delegación de la mesa, pero hubo foros en todo el país con amplia participación. Luego vino el tema de la participación política. Allí tuvimos también, bajo el auspicio de esas mismas dos entidades, a nombre de la mesa, un foro riquísimo en participación, con una infinidad de propuestas, muchas de las cuales están acogidas en este proceso de conversaciones, que dicho sea de paso, esto me permite recordarle a los colombianos, nada está acordado mientras no esté acordado todo. O sea que lo que tenemos es acuerdos, pero para lograr una solución integral, no a pedazos. Bueno, y en tercer lugar, en el de narcotráfico, este sí que ha sido enriquecedor, porque hubo un foro aquí y otro en zonas de producción, con presencia no solo de campesinos de distintos estamentos sociales, sino incluso de personas vinculadas al cultivo de este tipo de productos. Luego, realmente no es cierto que la mesa esté aislada. Lo que pasa es que tenemos que canalizar la participación para que las delegaciones logren ese borrador de acuerdo que luego los colombianos examinarán.
pues precisamente sobre el tema de la participación, y antes de darle paso a la llamada de Alirio Rendón, sí veamos esta información que nos tiene preparada Andrea. Andrea, que ha estado precisamente, doctor Humberto de la Calle, haciendo diferentes notas de contexto, porque es muy importante darle a los colombianos ese contexto. ¿Cómo participar, Andrea? John Jairo, son miles los colombianos que ya han participado con sus propuestas y comentarios en el proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana. Todos podemos hacerlo a través de diferentes medios dispuestos por el gobierno. Aquí les contamos cómo. Solo unos minutos de su tiempo tardará en que sus aportes, comentarios e ideas a los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC lleguen a La Habana. Es importante aclarar que las propuestas son en torno al Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, un documento firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en donde están los puntos exclusivos sobre los cuales se está dialogando. Política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, implementación, verificación y refrendación. La mesa de conversaciones ha establecido 2 mecanismos permanentes de participación ciudadana, uno electrónico y otro físico. Básicamente la misma información y formulario, la diferencia radica en la manera del envío. Es importante tener en cuenta que cada formulario tiene 2 espacios, uno para propuestas y otro para comentarios generales sobre el proceso de diálogo. Para participar de manera virtual hay que ingresar a la página www.mesadeconversaciones.com.co. Este portal es el mecanismo oficial de comunicación de la mesa y además de los formularios para enviar las propuestas, contiene los documentos elaborados por ambas delegaciones. Una vez en la página, haga clic en Participar aquí y enseguida encontrará las instrucciones y el espacio para enviar sus propuestas o comentarios. Para hacer uso del medio físico, diríjase a la gobernación o alcaldía de su zona, en donde se le hará entrega del formulario. Una vez diligenciado, llévelo a la oficina más cercana del 472, en donde sin ningún costo lo recibirán y lo harán llegar a La Habana. Enviar propuestas solo sobre los puntos del Acuerdo General. Se puede enviar propuestas sobre todos los puntos. Se pueden enviar propuestas sobre puntos cerrados por la mesa. Se permite mandar varias propuestas sobre un mismo punto. Es posible enviar documentos de soporte que respalden su iniciativa. Las propuestas tienen un límite de espacio, por eso tenga clara su idea. También podrá enviar comentarios en el espacio asignado para tal fin. Todas las propuestas y comentarios son analizadas por las delegaciones del gobierno y las FARC, y además de ser un insumo importante a las conversaciones, es una manera efectiva de construir como ciudadanos un proyecto de paz duradera para Colombia. Participa, la urna está abierta. Con su venia, doctor Humberto de la Calle, le voy a pedir un favor, si me regala 15 minutos más de su tiempo, porque son muchas las llamadas. De antemano agradecerle a usted, también agradecerle al Congreso de la República por cedernos este espacio para poder realizar esta urna de cristal, pero vamos a tratar de abarcar las últimas llamadas en estos últimos 15 minutos. Y precisamente tenemos comunicación con Alirio Rendón en Bogotá. Alirio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, su pregunta. Muchas gracias. Usted dijo que ya se llegó a un acuerdo en el tema de tierras. Yo lo que quiero saber es, a mí como habitante de Bogotá, que no tengo nada que ver en el campo, ¿cómo me beneficia eso? Don Alirio, muchas gracias por su participación. Oiga, qué importante pregunta, Alirio, porque me permite decir lo siguiente. Todos estamos afectados por el conflicto. El conflicto nace en el campo. Es más agudo en el campo, pero irradia a la ciudad. Le voy a decir lo siguiente. Hay niños que matan en Bogotá para robarse un celular. Un niño de esos, un jovencito, puede ser hijo de un desplazado. Luego, es una ilusión creer que como estamos en Bogotá o en las ciudades, esa es una cosa por allá lejana, en las fronteras. No, el conflicto ha irradiado y actúa en la sociedad colombiana y todos tenemos, dijera, el deber de superar esto, de pasar esta página que nos sigue afectando. Luego yo quisiera decirle a Alirio que este es un problema realmente de todos los colombianos y también un desafío para todos los colombianos, aún en las ciudades. Yo comprendo lo que usted me dice. Muchas personas ven eso como remoto, dicen, no, pero eso es una cosa de las noticias, yo realmente tengo otros problemas. Hay personas que creen que es el desempleo o incluso la inseguridad en su cuadra,
lo que pasa ahí con los atracos, pero no lo crea así Alirio, esto está interrelacionado. Y tenemos que superar el problema de la brecha en el campo, de las familias campesinas, de la situación de esas familias, de sus niveles y estándares de educación, de salud, el problema de la infraestructura que impide, dijéramos muchas veces, que las cosechas lleguen al mercado. Eso termina afectando la totalidad de la economía y la totalidad del bienestar de la población colombiana en su conjunto. Pero doctor Humberto, mira, aquí me surge con la pregunta de Alirio, que no sé si de pronto podría tener algo de esa intención, porque también dentro de los cuentos chinos que se escuchan, es que alguien en algún momento se regó el cuento que ya en el acuerdo de tierras con las FARC ya se había negociado que las tierras alrededor de Bogotá también se le iba, o alrededor de las ciudades capitales también ya estaban negociadas para entregárselas a las FARC. No, hombre, por Dios, yo había oído eso, es una verdadera locura. A ver, déjeme decir lo siguiente. La reforma rural integral fundamentalmente es un esfuerzo del Estado, repito, para dignificar la familia campesina, para recuperar esa economía campesina que es muy importante. Muy buena parte de la producción del campo proviene de la familia campesina tradicional. Y hay una especie de brecha, se nos ha ido quedando el campo atrás. Colombia ha progresado, estos últimos 10 años, 11 millones de colombianos han ingresado a la clase media, y eso se siente más en las ciudades, y el campo se nos está quedando. No solo es que esté estático, sino que se ha ido deteriorando. Tenemos que recoger esa situación del campo. Pero uno de los elementos importantes del acuerdo es que ya, y está escrito, yo no traje el acuerdo, pero pudiera leerlo si lo hubiera traído, que simultáneamente y paralelamente con la recuperación de la economía campesina, también Colombia tiene un gran potencial de los desarrollos agroindustriales de gran envergadura, que ya funcionan en Perú, que funcionan en Brasil, que incluso están comenzando en Cuba. Luego nosotros no podemos quedarnos atrás, sobre todo en un momento en el que va a haber escasez de alimentos en el mundo. Luego eso es una oportunidad también para el campo colombiano. Pero con el objeto de equilibrar esa situación en aquellas zonas donde los campesinos no tienen tierra o no tienen tierra suficiente siquiera para atender sus necesidades vitales, hemos pensado que se puede crear un fondo de tierras. Y ese fondo de tierras tiene que nutrirse fundamentalmente de tierras que hoy son ilegalmente poseídas, o por narcotraficantes, o personas que se han robado baldíos. Luego dijéramos, y que el Estado tiene el deber de recuperar, son tierras que el Estado tiene el deber de recuperar, y que son tierras buenas, porque en el pasado, hace muchísimos años, décadas, se hicieron procesos de colonización mandando a los colonizadores por allá cerca de la frontera, y eso lo que ha hecho es incluso crear problemas en el medio ambiente. Hay tierras buenas que tiene que recuperar el Estado como una obligación jurídica y moral, y ahí puede hacerse la construcción de la reforma rural integral. Pero en todo caso, en el momento en que hipotéticamente sea necesario adquirir una tierra, porque dijéramos hay un exceso de población campesina allí que no cabe, se hará dentro de los lineamientos del Estado de Derecho. Se hará o arrebatándosela a los poseedores ilegales o comprándola a precio comercial, o incluso en el extremo hipotético de la expropiación, que es una cosa que existe hace más de 200 años, se hará pagando las indemnizaciones legítimamente por valor comercial. Luego, eso que están diciendo es realmente una cosa delirante y es absolutamente falsa. Yo insisto en que pueden leer las bases del acuerdo sobre el punto 1 y 2 en las profusas publicaciones que hemos hecho, para que vean del puño y letra de ambas delegaciones que es verdad lo que yo les estoy diciendo en la noche de hoy. Muy bien, doctor Humberto de la Calle, y vamos con más participación. Andrea, ¿qué pregunta la gente? John Jairo, lo invito a que veamos esta pregunta que nos envió Eduardo Ávila. Señores negociadores del proceso de paz, ¿cómo va a ser la paz después de firmada la paz, siendo que la guerra es un negocio y se estaría perdiendo muchas utilidades de parte de gente que tiene muchas inversiones en la guerra? Participa, la urna está abierta. Humberto de la Calle, el costo de la guerra, ¿no?, versus el alcanzar la paz. Entonces, dijéramos, lo primero es que logrando un acuerdo, como ya lo dije al principio del programa, ese acuerdo le pone fin al conflicto y entramos en una fase de construcción de la paz estable y duradera que exige pues, los desarrollos de esos acuerdos. Pero lo que tenemos es que lograr
que sea un propósito de los colombianos. Eso es lo importante. Usted puede tener razón, yo no lo niego. Puede haber alguien que tenga interés en ciertos negocios en materia de municiones o explosivos, qué sé yo, ¿no? Dijéramos, es una hipótesis probable. Pero es que somos más los colombianos que queremos la paz. Es que tenemos que ser 45 millones de colombianos que digamos, hasta aquí, estos 50 años de conflicto terminan. Y es esa voluntad general y la capacidad de implementar esto a través de los mecanismos del Estado de Derecho, con pleno respeto por la democracia, lo que tiene que ser el propósito y el final de esto que es la decisión más importante de Colombia en las últimas décadas. Doctor Humberto Lacalle, pues vamos a recibir la última llamada para después ya comenzar a hacer las conclusiones finales del programa y le damos paso a Diego Fernando Monroy de Bogotá. Diego Fernando, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal, su pregunta. John Jairo, buenas noches, doctor Humberto de la Calle. En los últimos días, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo que se van a perdonar los crímenes de guerra a los militantes de las FARC y con eso podrían llegar al Congreso de la República. ¿Esto se ha tocado dentro de los puntos en La Habana, doctor Humberto? No, Diego Fernando, perdón. Le voy a decir una cosa, doctor Humberto. Sí. Por la voz, Diego Fernando lo conozco bien, es un periodista, un destacado periodista, pero bienvenido, aquí la participación es para todo el mundo. Bueno, Diego Fernando, me parece muy importante su pregunta. Ya dije que había una agenda y ya aclaré cuáles eran los 6 puntos de la agenda y ya dije que vamos en el punto 3 y ya dije también que el punto siguiente es lo que se llama víctimas y justicia transicional. Víctimas es el nombre que se le da en el acuerdo. Luego, esa es una discusión fundamental y puede ser el tema probablemente el más delicado de las conversaciones, pero aún no se ha tratado en la mesa. Luego dijéramos, muchas de las cosas que han salido no obedecen a la realidad de lo que hemos conversado en la mesa. Es cierto que se está hablando, no en la mesa, sino como concepto general, ya lo señalé, de un esquema de justicia transicional, que es algo que existe, que se ha aplicado en muchísimos conflictos, porque es una repetición de lo que se trata es, en un momento de terminación del conflicto, ante violaciones tan masivas de los derechos de la gente, buscar la síntesis entre la justicia y la paz. ¿Dónde viene la línea de la justicia? ¿Dónde viene la línea de la paz? No sacrificar la paz sencillamente por la aplicación de la justicia para momentos ordinarios, cuando lo que estamos es en un momento de transición, de finalización de un conflicto. Y el fiscal general de la Nación se ha referido a las hipótesis o posibilidades dentro de los estándares internacionales y nacionales que habría en torno fundamentalmente a la pena. No, lo repito, a la investigación y el juzgamiento y la condena, porque eso son obligaciones insoslayables. No hay una especie, no va a haber una amnistía de borrón y cuenta nueva, ley de punto final, eso ya no es viable, eso el mundo no lo soporta. Lo que va a haber es una discusión de esa naturaleza en el entorno de la justicia transicional. Luego dijéramos que esos son los lineamientos, pero termino reiterándole que ese es un punto que no ha sido tocado en la mesa, pero que vendrá pronto. Doctor Humberto, una pregunta que siempre me he hecho y que qué bueno poderlo tener aquí para podérsela trasladar por su experiencia es, uno, ¿cómo entiende que la gente está cansada de la guerra, que la gente quiere por fin vivir algún día en paz en Colombia y que en vez de estar todos unidos exigiéndole al gobierno y exigiéndole a la guerrilla, firmen el acuerdo, hagamos la paz, no dilaten más, hagamos esto ya, estemos divididos y peleando unos con otros y en esta guerra infernal sucia que estamos viviendo? Yo ahí regreso al principio del programa, mire que todo tiene su orden. No, dijéramos, yo respeto a las personas que tienen diferencias. Unos dicen que es que el método no es adecuado, otros dicen que de pronto se nos puede ir la mano, no se nos va a ir la mano, pero temen eso. Otros sencillamente dicen no se puede negociar con esos señores. Esas son opiniones y en el marco de la democracia eso es correcto. Me parece, como lo insinué en una respuesta anterior, que lo que tiene que pasar en Colombia es que a través de la deliberación democrática, el respeto por los demás, la tolerancia por las ideas ajenas, logremos una solución y una masa crítica de consenso alrededor de esa profundísima y trascendental decisión de dar el paso hacia la paz. Eso lo distingo yo de la mentira y de la falsedad, eso ya lo habíamos dicho, y me parece que allí es donde realmente eso es lo que es condenable, pero a mí me parece que es legítimo que la gente opine
que esté en desacuerdo con nosotros, y yo quisiera terminar reiterando que con mucho respeto y esmero nosotros oímos las opiniones de quienes no están de acuerdo con nosotros. Pues muy bien, doctor Humberto de la Calle, de esta manera llegamos al final de esta Urna de Cristal, este programa especial que quisimos hacer hoy con un tema de gran importancia para Colombia. Yo creo que el ejercicio muestra, doctor Humberto de la Calle, que seguramente tendremos que hacer más ejercicios de estos seguidos y ojalá estuviera usted más seguido en Urna de Cristal, además porque es muy importante, porque es la participación ciudadana, es la gente la que directamente pregunta. Bueno, pues mil gracias a John Jairo, a todos y a las personas que preguntaron y a los televidentes y a quienes están siguiendo por distintos medios esta transmisión. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, continúen con la programación del canal institucional, nos vemos en la próxima semana.